intercambio de buenas prácticas pedagógicas, generar una hoja de ruta de estrategias didácticas para promover la enseñanza y el aprendizaje en el aula con el fin pues, de mejorar nuestra práctica docente. Quien les habla, Angélica Vega, y Héctor también va a estar interactuando al final de esta segunda sesión. Vamos a hablar esta vez de un poco más didáctico, más allá de la metodología SCARF que vimos en la sesión anterior. Vamos a hablar ya de estrategias como tal, estrategias didácticas que permiten también mejorar condiciones en el aula de clase. Nuevamente tenemos al margen derecho Body of Knowledge, la escultura que encontramos pues, en la Universidad GUT, donde hicimos la experiencia de movilidad académica con los demás profesores. Ahí en la fotografía, de pronto para los que no nos acompañaran, está a la izquierda el profesor Héctor Daniel, a la derecha estoy yo, y se encuentran también la profesora María Angélica del campus Valledupar y la que en su entonces era directora de desarrollo profesoral, Ángela Marcela Ríos, que también nos estuvo acompañando en esta movilidad académica. Al propósito del viaje, esto lo cuento para retomar un poco lo que habíamos hablado en el contexto de la movilidad internacional en la sesión anterior, pues venimos a contarles y a multiplicar esa experiencia que nosotros tuvimos en Alemania. Entonces el propósito del viaje nuestro fue hacer fortalecer ese desarrollo académico a través del intercambio de experiencias, mejorando pues esas competencias de enseñanza que son las que pretendemos que ustedes también después de estas 2 sesiones empiecen a abordar dentro de sus aulas de clase y lograr el éxito en la mejora de los procesos de enseñanza, en la mejora continua. También asistimos a algunos seminarios, cursos y algunos talleres que nos permitieron pues, poder abordar estas temáticas con ustedes en este intercambio de experiencias. También vamos a mencionar de forma general la metodología SOTOL, que habla de cómo nosotros podemos hacer también investigación desde el aula y llevarla también a esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo esto lo desarrollamos en el Instituto interdisciplinario o el Centro Interdisciplinario de la Universidad de GUT en Alemania, en Frankfurt. Este instituto se llama IKH y pues hacemos la relación al Centro de Desarrollo Profesoral que tenemos en la Universidad de Santander. Entonces, en la primera sesión hablábamos de aprendizajes motores, hablábamos también de un diseño universal para el aprendizaje llamado DUA. Vimos algunos videos referentes a cómo se trabaja dentro de unos laboratorios de realidad virtual e inteligencia artificial el manejo de situaciones problema dentro del aula de clase. También analizamos la estructura de la clase, entendiendo que la estructura la debemos llevar a un inicio, a un desarrollo y a un desenlace, como tipo cuento. Hablamos también entonces las diferentes experiencias que tuvimos en visitas y recorridos, como clases magistrales, talleres, aulas invertidas y las opiniones de los estudiantes, tanto positivas como negativas, frente a nuestros trabajos o nuestras formas de enseñar. También habíamos hecho un ejercicio, una actividad ya hacia el final de la primera sesión donde hablábamos de las condiciones de la clase a través del modelo SCARF se realizó una pequeña realimentación de cómo esos aspectos por mejorar y esas acciones específicas nos iban a llevar a tener unas mejores condiciones en clase para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces hablábamos de los componentes de importancia en este modelo SCARF, tanto el Estado como la certeza, la autonomía, la relación y la justicia. Y a través de esa descripción que se hizo de cada componente del modelo SCARF y unas preguntas de reflexión, logramos entonces definir entre todos unos aspectos por mejorar y unas acciones específicas. No sé si de pronto de los profes que estaban en la sesión anterior quisiéramos pues, retomar esta reflexión que se realizó al final de la primera sesión. Y vamos en autonomía y relación. No sé si de pronto acá están los profes que participaron en estos stickers azules, rosados, naranjas. De pronto no nos acompañan esta vez. Bueno, en autonomía
algunos profesores habían dicho que aspectos por mejorar, existía la mayoría de los estudiantes que no conocen cuál es el método de estudio y mucho menos tienen fundamentado un hábito de estudio. Entonces es importante que el docente tenga una instrucción. Esos son aspectos por mejorar en común en todos los campus de la Universidad de Santander. También algunas acciones específicas que habían propuesto era brindar información sencilla y clara que involucre a los estudiantes en su propio proceso formativo a través de lecturas cortas o temas a desarrollar en el aula. Esas acciones específicas también, por ejemplo, para relacionar a través de la inclusión física, el movimiento, los juegos como vehículos de aprendizaje, son muy positivas y es parte de lo que también vamos a hablar hoy en métodos y herramientas de aprendizaje y de activación en el aula de clase. También en cuanto a justicia, un profesor había escrito realimentación oportuna como acción específica, realimentar los aspectos positivos y resaltarlos en la clase, así es. Es muy positivo hacer esa realimentación, sobre todo al finalizar de las clases, para que nuestros estudiantes entiendan o puedan también expresar cómo han recibido esa información que nosotros estamos suministrando dentro del aula y si ha sido clara o no. De eso también vamos a hablar más adelante en el desenlace de las clases, cuáles métodos y cuáles herramientas podemos utilizar como estrategias didácticas. ¿Qué nos queda de esas visitas que nosotros realizamos? De la observación del curso para estudiantes en pregrado que les contábamos en la sesión 1, nos queda para replicar clases invertidas y tener una mejor estructura de clase describiendo los momentos de la clase. Entonces recordemos, es importante hacer presentación, objetivos y resultados de aprendizaje, que estos sean claros desde un comienzo, explicarle al estudiante también cómo acceder al curso o cuál es el fin pedagógico de mi clase, también ayuda a que esas clases se desarrollen de una mejor manera. Si nosotros desarrollamos también dentro del aula algunos proyectos didácticos, facilitaría quizás la observación que nosotros hagamos dentro de nuestros mismos cursos para el mejoramiento en las siguientes sesiones de clase. Aquí vemos algunas imágenes adicionales a las imágenes presentadas en la sesión 1. Nos llamó también la atención pues en la distribución de las aulas, que no son todas como las solemos ver en Colombia. Sí, hay unas distribuciones tipo auditorio que pues por la cantidad de estudiantes o de participantes de este tipo de cursos, pues digamos que es mucho más efectiva al momento de enseñar en clases magistrales. También, ¿qué nos queda de esa enseñanza o de esa experiencia en el curso para estudiantes, profesores? Ese curso que nosotros visitamos, también nos queda clase invertida, momentos de clase, pero también de pronto fortalecer el manejo de grupos, es decir, cómo nosotros estamos manejando nuestros estudiantes a la hora de conformar grupos. Hoy vamos a hablar un poco también de algunas estrategias para conformación de grupos que podemos intercambiar de pronto las experiencias que ustedes tienen en otros campus de la Universidad de Santander, cómo lo desarrollan y con eso pues también hacemos una realimentación de las acciones que nosotros podemos incluir dentro de nuestros procesos de formación para hacerlos mucho más didácticos, más interesantes y que de pronto los estudiantes no sientan que siempre tienen que trabajar en el mismo grupo o que simplemente son libres de escoger con quién trabajar. Entonces, para replicar tenemos clase invertida, momentos de clase, manejo de grupos, también llevándolo a que sea una investigación pedagógica, que nosotros, esto que nosotros desarrollamos como actividades o estrategias o herramientas o métodos de enseñanza, lo podemos también documentar de cierta manera y llevar a un proceso de investigación en el que nosotros mismos como profesores podamos decir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué estrategias estamos utilizando y contarlo de pronto en publicaciones a otros profesores que quizás estarían interesados en saber cómo nosotros desarrollamos nuestras clases y cómo aplicamos esos métodos de activación en el aula. Finalmente, pues esas estrategias para mejorar las condiciones en el aula de clase, profe Daniel, no sé si quieras de pronto aquí aportar. Sí, digamos que eso es un compendio de cuáles son las actividades que pudiéramos tener como recomendaciones para poder mantener o mejorar el ambiente dentro de la clase y las relaciones interpersonales entre estudiantes y profesores. Entonces, pues buscar generar confianza y buen trato entre los compañeros, ¿cierto? Manteniendo la equidad,
mostrar que cometer errores es normal, que es algo que a veces nos cuesta a nosotros por la figura que tenemos como líderes de la clase, ¿no? Entonces, aceptar errores dentro de la participación de los estudiantes está perfecto, apreciar la participación de ellos también y llegar a acuerdos sobre la dinámica de la clase. Entonces, es aquí donde podemos empezar a establecer, como digo yo, como un contrato conductual entre lo que esperamos que el estudiante pueda hacer dentro de la clase para que pueda participar y el docente también a que se compromete dentro de esa dinámica. Sí, para que rompamos un poco la estructura tan magistral que de pronto tenemos incrustada en nuestra cultura de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como estrategias didácticas y metodológicas, pues, eh, digamos, crear nuestras propias estrategias con base a esa lectura que hacemos del grupo en general. Entonces, ¿cuáles son los sentidos que deberíamos privilegiar para que el estudiante active esos conocimientos, ¿cierto? De esa manera nosotros podemos crear nuestras propias estrategias didácticas. Tener en cuenta el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, que nos ayuda también a comprender un poco más cómo organizar de manera idónea una clase para que se estimulen todas las áreas del cerebro y que el estudiante pueda tener una adherencia al proceso de enseñanza que estamos proponiendo nosotros como profesores. Que el conocimiento sea una construcción colectiva, es decir, asignar esas responsabilidades para que el estudiante llegue a la clase y dentro de la clase se puedan llegar a construir esos conocimientos, por ejemplo, a través de la elaboración o el diseño de un mapa mental en el tablero que los estudiantes vayan alimentando con sus propias opiniones o posiciones con respecto a un tema en específico. Reconocer el estilo predominante de aprendizaje de los estudiantes en general a través de una encuesta, como les proponía en la sesión anterior. En la conducta de entrada pudiéramos aplicar una encuesta gratuita que se encuentra en Internet, disponible para cualquier persona, de manera que podamos conocer cuáles son los estilos que más predominan en nuestro aprendizaje y poder estimularlos dentro de la clase. Y definitivamente algo que nunca va a fallar es que las instrucciones sean muy claras, no dejar ambigüedades en el aire, sino que las pautas estén bien demarcadas para que los estudiantes sepan cómo proceder dentro de todo el curso. Y entender también que esas reglas pueden ir cambiando a través de la evolución del semestre, no del curso del semestre. Por ahí veo una mano levantada, no sé, algún profesor quiera participar. Bueno, buenos días. Buenos Buenos días. días. ¿Qué me escuchan? Sí. Sí, te Sí, escuchamos. profe. Bueno, mi nombre es Armando Bautista y soy del programa de Derecho acá de la Universidad de Santander de sede. Quiero colocar en contexto estos 3, 4 puntos. eh, No se oye, la profe. experiencia, Qué pena, te no, escuchamos no, entrecortado. bueno, voy a ubicarme mejor y dentro de la capacitación intervengo. ¿Listo? Ya, ahí te estamos escuchando mejor. Ahí está mejor, sí. Bueno, lo que sucede es que las estrategias que debe tener un docente al momento de su clase, su curso, no, lo que pasa es que creo que hay un micrófono a veces abierto por fuera, creo que es. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, profe, Hacen es- adelante. Bueno, las estrategias que se deben tener por parte de los docentes y por parte, digamos, del programa de Derecho, considero con la experiencia que tenga bajo los siguientes criterios. Uno, mm, no todos los docentes, por muchas competencias que tengan, digamos, tienen las aptitudes eh, para los diferentes semestres. Me explico, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Uno tiene que ser consciente, uno como docente, en cuál de los semestres, independientemente de que maneje muchas áreas, ¿sí? Muchos contenidos y demás, en cuál tiene un mejor desempeño, ¿sí? Porque una cosa es dictarle a alumnos de primer semestre, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo, noveno, décimo, de acuerdo a los semestres que se tenga, porque el lenguaje que se está utilizando, la temática que se está utilizando, la proyección que se esté utilizando y todos los implementos, independientemente del programa, llámese medicina y demás, que se utilizan laboratorios y eso, entonces en cada semestre se deben colocar los docentes apropiados y idóneos para ello. Primero. Segundo, eh, tenemos cursos que son interdisciplinares, ¿sí?
eso me ha correspondido a mí. Tengo estudiantes de varios semestres y estudiantes de varias carreras. Entonces, ¿cómo se deben aplicar estrategias para un estudiante que esté de primer semestre con un estudiante de séptimo semestre? ¿Sí? Eh, llámese sistemas, comercio exterior, enfermería y demás. Entonces, las estrategias deben de ser muy diferentes. Y un tercer punto, ya para terminar, es que considero que lo que estaba hablando el profesor por último, una de mis maneras de evaluar a los estudiantes hoy en día, pues sí, los previos escritos son muy viables y demás, pero también hay que sacarlos allá para que ellos aprendan a tener autonomía, personalidad, que se sepan expresar ante el público cuando ya les corresponda estar frente a un usuario. Entonces, tengan, digamos, esa capacidad de controlar sus nervios, el medio escénico y demás, y con ello uno sabe si realmente están aprendiendo o no, y con eso se hacen refuerzos, porque preguntar uno conceptos, sí, es viable, es bueno, A, B, C y D, pero hay cosas que, como el estudio ha venido evolucionando y la manera de dictar las clases, también nosotros como docentes tenemos que ir evolucionando en esa parte. Entonces, todo este estilo de aprendizajes y las estrategias que se tienen para ello también dependen de uno y se deben aplicar de acuerdo a la experiencia que uno vaya teniendo o vaya adquiriendo a través de los años. Y termino con un cuarto punto. Un docente que nunca haya tenido experiencia, ¿sí? Independientemente del curso o la carrera que esté ejerciendo, y le coloquen a dictar la misma en un semestre de octavo o noveno, ¿sí? Porque puede tener el conocimiento, pero si no tiene la pedagogía, si no ha tenido la experiencia como docente, se está enfrentando a un público, entre comillas, que ya tiene conocimiento sobre el programa o sobre la carrera. Entonces también es mi responsabilidad como docente al momento de asumir esa carga, ¿cierto? O que me brinden esa oportunidad. Entonces todo eso hay que mirarlo, porque una cosa es dictarle jóvenes de primer semestre y otra cosa es dictarle a personas ya que van en un décimo semestre. Entonces eso hay que mirarlo, teniendo en cuenta de que ahorita pues la mayoría de docentes que estamos viendo pues son jóvenes y eso es muy bueno también para la universidad porque eso pues va haciendo movimiento y eso es bueno. Eso es bueno porque, digamos, son las personas que nos entran a reemplazar a nosotros, pero también hay que tener en cuenta en eso. Gracias y muy amable. Feliz día. Muchas gracias, profesor Luis Armando. Muy válidas sus opiniones y así es. Realmente nosotros debemos adaptarnos en la metodología de enseñanza también de acuerdo a ese sondeo que hacemos de los estudiantes que tenemos, ¿no? Normalmente, pues, como tú dices, hay profesores que tenemos cargas en las que encontramos estudiantes incluso de diferentes semestres y de diferentes programas, no solamente de diferentes semestres. Entonces, digamos que esas ejemplificaciones, por ejemplo, que realizamos en clase, para poderles a ellos orientar quizás alguna temática o algún proceso de evaluación, pues tiende a ser diferente también y tendríamos nosotros que ajustarlo. Hay que se recomienda o que es de tener en cuenta esas preparaciones, lo que hablábamos en la sesión anterior, ¿sí? Cómo vamos a preparar nosotros nuestra clase, cómo vamos a abordar la estructura de clase, a qué le vamos a dar más importancia dentro de nuestra clase, para nosotros también tener un mejor direccionamiento a la hora de tanto entregar la información como recuperar esa información de los estudiantes. Es decir, que haya una claridad en lo que nosotros enseñamos, pero también que haya una facilidad para que no interesa el nivel de los estudiantes que tenemos dentro del aula, independiente de ese nivel que tengan, pues ellos también puedan respondernos a lo que nosotros estamos solicitando en apropiación de conocimiento. Entonces, no sé si Héctor Daniel también nos quiera compartir pues su opinión respecto a la intervención del profe, pero esa es mi consideración. De todas maneras, hoy vamos también a abordar cierta parte de esas estrategias metodológicas que existen para facilitar los procesos de enseñanza de una manera mucho más didáctica, independiente de los niveles de estudio de nuestros estudiantes. Y exactamente, y del nivel de preparación del docente también y de la experiencia, lo que decía el profesor Luis Armando, pues tiene razón también en sus puntos y es su visión. Entonces, efectivamente, consideramos que nos encontramos en un relevo generacional, eso es evidente, y hay que saber también cómo orientar esos procesos para que
se den de la mejor manera, ¿no? Y que los estudiantes al fin de cuentas se vean beneficiados de este tipo de procesos. Entonces, digamos que los métodos de activación nacen o los resaltamos también en esta oportunidad como una de las estrategias a tener en cuenta precisamente para facilitar esos procesos dentro del salón de clase y que todos los estudiantes pues, puedan tener de la mejor manera los contenidos a su disposición. Angélica, no escuchamos. Ahí ya me escuchan, Ahora, ¿verdad? perfecto, ahora sí. Ok, vale. Entonces, continuando con las estrategias para mejorar las condiciones en el aula de clase y pues también haciendo este énfasis en el querer compartir con ustedes la experiencia que tuvimos en la Universidad de Frankfurt, encontramos, como lo hablábamos en la sesión anterior, que ellos retornan a esos orígenes de utilizar el papel, el lápiz, el marcador y esas estrategias que ellos desarrollan para generar un ambiente de clase mucho más didáctico, lo hacen con materiales físicos. Pero también pues vamos a aprender hoy, les voy a compartir un poco de lo que aprendimos en cuanto a estrategias que también se utilizan de manera remota o virtual, aprovechando pues esa transición también que estamos presentando en los últimos años para el uso de tecnologías en el aula. Entonces aquí en la imagen derecha fue algo de lo que más nos impactó en las visitas, encontrar pues el uso de este tipo de herramientas didácticas que son mucho más quizás lo podríamos pensar acá tipo escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo están abordando ellos desde un contexto universitario algunas herramientas que tenemos nosotros desde pequeños? Y cómo nosotros también pues podremos replicar ese tipo de estrategias también en nuestras aulas. Personalmente, pues con esta experiencia que adquirimos en Alemania, he desarrollado sobre todo con sticky notes, con las notas estas de colores que se pueden pegar al tablero, algunas actividades dentro del aula y realmente la respuesta de los estudiantes ha sido muy positiva porque se desconectan un poco también de esa dependencia del celular y se van quizás a recordar escribir, a recordar en su infancia cómo podían ellos expresarse y eso también les ayuda o fomenta ese crecimiento, ese fortalecimiento de aprendizajes que buscamos desde la Universidad de Santander, que es el fortalecer la persona, ¿no? El ser, no solamente esos conocimientos que nosotros podemos impartir desde los diferentes programas académicos, sino también cómo podemos fortalecer el desarrollo de habilidades y competencias dentro de nuestros estudiantes. También la participación y la dinámica en el aula. Bueno, aquí el profe Daniel quería compartir estas dos fotografías del taller, del último taller que realizamos, que prácticamente es lo que vamos a abordar en la sesión de hoy. Cuáles son esas estrategias, esas dinámicas que se tienen en clase y qué podemos abordar desde la metodología o desde las herramientas que utilizamos para manifestar unas expectativas de participación en clase, para facilitar quizás algunos tiempos de respuesta o empezar con algunas preguntas anónimas, bajar la anonimidad y realizar algunas pausas activas. También, bueno, no sé aquí, Daniel, si para ti fue igual, pero pues en lo personal, la experiencia de tener pausas activas para tomar alimentos dentro de la misma aula, en el mismo taller, pues fue interesante porque muchas veces aquí no lo hacemos de esa manera, ¿no? Tratamos de hacer que las pausas sean simplemente, no sé, estiramientos, pero no permitimos también que hayan esos espacios de tomar alimentos dentro del aula o quizás de agua, ¿no? Entonces, eso también podría ser interesante aplicarlo dentro de nuestras clases, mirar quizás si damos unos 2-3 minutos para hacer unas pequeñas pausas de hidratación o de comer algo muy ligero, eso también puede activar a los estudiantes y animarlos a que participen más dentro del aula. No sé si aquí quieras aportar. Exactamente. Digamos, lo tenemos como una restricción dentro de los laboratorios por obvias razones, pero eso me sorprendió, ¿no? En el aula de clase estaban los alimentos disponibles y podíamos hacerlo no solamente cuando el profesor lo manifestara, sino el profesor antes de la clase decía, si alguien en cualquier momento quiere pararse y comer, pues lo puede hacer mientras seguía en el desarrollo de la clase. Fue algo diferenciador también que me llamó la atención de esos talleres que tuvimos allá.
Y bueno, es importante lo de las preguntas anónimas, sobre todo en las primeras semanas cuando el estudiante de pronto no ha entrado en confianza con todo el grupo, pero nos recomiendan que esa anonimidad no se mantenga, sino que sepamos realmente quién está haciendo la pregunta para responderla puntualmente y aumentar también lo que yo llamo la adherencia o el engagement del estudiante dentro de la clase, ¿no? Entonces, procurar que no sean anónimas las preguntas, sino que tenga un rostro la persona que está haciendo la pregunta. Es recomendable también. Así es. Entonces, en ese workshop que nosotros participamos fue un taller específico de métodos de activación de enseñanza y allí pues fue un espacio de intercambios en cuanto a conocimientos y condiciones de trabajo en el aula. ¿Sí? Aquí los profesores estuvimos contando nuestras propias experiencias, mostrando qué hacíamos dentro del aula para buscar que nuestros estudiantes respondieran. Esos métodos de activación lo que buscan en la enseñanza es que el estudiante no llegue simplemente al aula a escucharnos hablar y se quede callado todo el tiempo, sino que tenga una participación activa en la que él realice preguntas, despeje algunas dudas, manifieste si algo no le gusta, que pueda también tener esa interacción y ver al profesor no jerárquicamente, sino que el profesor le va a enseñar, pero que también él puede hacer preguntas sin ese miedo, de pronto que muchos estudiantes manifiestan por escrito, pero no pues de manera verbal, ese miedo que tienen de preguntar o ese miedo que tienen de pronto para adquirir mayor conocimiento. Entonces, esos métodos de activación lo que nos permiten es hacer que el estudiante se sienta mucho más cómodo y más seguro para participar dentro de todo el desarrollo de la clase. En este taller, estos métodos de activación fueron dirigidos por Mónica Stinger y su hija Catherine Hope. Ellas hacen parte de una organización adscrita vinculada a la Universidad de Wood en Frankfurt, Alemania, que se llama Starker Practice Studium, y a través de la experiencia de ellas también en otros talleres con otros profesores, pues hubo esa realimentación bastante robusta cuanto a métodos de activación de enseñanza. Algunas de las fotografías que vemos aquí son ese taller que nosotros realizamos y estamos viendo en la parte central algunos flipboards que ellos tienen. Lo que les comentaba, realmente ellos manejan carteleras, manejan tarjetas, manejan marcadores permanentes, papel, para hacer mucho más dinámica el proceso de enseñanza. Entonces, pues la invitación también en estas sesiones a que nosotros utilicemos los recursos que tenemos en la universidad. Muchas veces nos limitamos quizás al uso de los proyectores audiovisuales, pero también pues tenemos pantallas digitales, tenemos también tablero, entonces quizás también volver a nosotros escribir, eso hace que el estudiante quizás también pueda participar de una manera mucho más activa durante los procesos de formación académica. Entonces, esa activación lo que nos permite es crear unas conexiones entre lo que ya se sabe o lo que el estudiante ya trae en conocimiento, sumado pues también a lo que se está aprendiendo. Esto en metodologías pues que nos comentaban en Alemania aumenta la capacidad también de memoria y destaca esa relevancia o esa afectación que puede llegar a tener algún proceso de aprendizaje. Los métodos de activación también nos permiten tener mayor transparencia a la hora de mostrar la información que nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan, y también nos permite tener una mayor variedad en la estructuración de nuestras clases. Adicionalmente, los métodos de activación nos permiten ganar tiempo. Sabemos que a veces algunas clases son más extensas que otras, entonces quizás podríamos llevar a espacios de diversión en lo que los estudiantes tengan ese tiempo también para asimilar la información que nosotros hemos entregado, y también ellos la puedan apropiar y nos puedan responder, quizás con un quiz, quizás con una actividad. Ya más adelante vamos a ver cuáles actividades se sugieren. También nosotros nos permita pues tener ese tiempo para desarrollar otro tipo de actividades que facilita pues también los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. También nos sirve para preparar a nuestros estudiantes para los exámenes, ¿sí? Los procesos de evaluación también pueden ser fortalecidos a través de estos métodos de activación, y finalmente pues para aplicar todo lo que han aprendido en el aula de clase. De estos métodos o estas formas de activación nace entonces la
lo que conocemos como ARS, Audience Response Systems, todos los sistemas de respuesta a la audiencia, es decir, en este caso, pues nuestros estudiantes, y estos ARS lo que hacen es aumentar la participación y la atención de los estudiantes, mejorando a corto plazo los resultados de aprendizaje que nosotros proponemos para cada curso. Igualmente nos permiten controlar qué están aprendiendo, qué están conociendo nuestros estudiantes y asimismo aumentar la confianza de los estudiantes en la participación o en el conocimiento que están adquiriendo. Asimismo, la evidencia empírica ha mostrado que este tipo de ARS, este tipo de sistemas, no tienen mayor parte negativa en lo que se ha evidenciado en la aplicación en diferentes universidades, en diferentes contextos de aprendizajes académicos, es que este tipo de herramientas, este tipo de metodologías a lo que ayudan es a activar y que esos estudiantes que quizás están muy pasivos en su respuesta tengan una actitud positiva frente a los temas abordados en el aula. Normalmente nos comentaban que este tipo de sistemas son mucho más efectivos cuando se hacen de manera voluntaria. Es decir, si yo voy a utilizar, por ejemplo, un sistema de respuesta a la audiencia a través de un Kahoot o a través de un Quizzes, muchas veces cuando nosotros le hacemos a los estudiantes responder de una manera en la que le decimos si responde mal va a obtener una nota de 1 o de 2, ahí ya estamos adicionándole una carga negativa a ese aspecto positivo que tienen estos sistemas de respuesta. Entonces, sí pueden ser evaluativos, pero lo que se busca es que sean de participación voluntaria, que el mismo estudiante tenga la iniciativa de participar a través de estos procesos de activación dinámica. Entonces, ¿cuáles ARS conocemos o pues que son más comunes? Encontramos entonces, por ejemplo, Mentimeter, encontramos Feedbackly, encontramos Kahoot, encontramos Live Survey y tenemos otros que nos socializaron en este taller. Los enlaces pues aquí quedan en el material que estamos trabajando en esta sesión. Sin embargo, pues queremos también saber ustedes en sus clases cuáles ARS conocen. La cantidad también de preguntas y respuestas que nosotros utilizamos en el aula adicional a estos sistemas de respuesta usando métodos digitales es mucho mayor cuando los estudiantes, por ejemplo, tienen que levantar la mano. Es decir, en aspectos de participación es mucho más positiva la participación de los estudiantes cuando utilizamos sistemas de respuesta digitales a cuando lo hacemos de manera presencial en el que el estudiante tenga que levantar su mano, por lo mismo que les venía diciendo. Muchas veces el estudiante expresa sus miedos a través de esa forma pasiva de participar en clases. Igualmente, pues los profesores a través de estos sistemas o a través de preguntas y respuestas en vivo, lo que podemos hacer es estivar esos niveles de aprendizaje, cómo va mi estudiante adquiriendo esos conocimientos que yo le estoy proponiendo a través de mis clases y en qué parte de la clase estoy fallando quizás en esos procesos de enseñanza. Entonces, esas formas de activar también se pueden desarrollar a través, por ejemplo, de preguntas con múltiple opción de respuesta. Y lo que se aconseja para este tipo de preguntas es poder responder esas preguntas sin haber leído las respuestas. Muchas veces nosotros al querer hacer, por ejemplo, algunos diagnósticos al inicio de clase o tomar algunos quizzes al final o en el desarrollo de la clase, asignamos preguntas que son de múltiple respuesta porque consideramos que pueden ser mucho más fáciles para que el estudiante realmente responda y participe. Sin embargo, esas respuestas o ese tipo de preguntas que nosotros realizamos con múltiples respuestas es importante diseñarlas muy bien para que tengan una posición igualmente probable en respuestas correctas y evitar el uso, por ejemplo, de palabras como nunca o como siempre, que hacen que el estudiante se limite a una respuesta en la que puede ser errónea. También todas las respuestas se sugiere que sean con una longitud similar, que no tengamos quizás una respuesta muy corta y luego una respuesta muy larga, porque eso hace que el estudiante pierda el interés en la lectura que está realizando y pues que obviamente no continúe participando dentro de la clase. También se aconseja que todas las respuestas pues sean plausibles, que sean coherentes, que respondan realmente a la temática que se está abordando y que tengan opciones diferentes, que no sean tampoco tan parecidas para que de todas maneras tengamos que activar en el estudiante ese pensamiento de análisis, ese pensamiento crítico.
para responder. También se sugiere que tengan pocas negaciones, pocas repeticiones de palabra y que normalmente sean de 4 o más opciones de respuesta. Esas activaciones, tanto en múltiples respuestas, también se pueden hacer a través de preguntas en el aula. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, en preguntas de estimación, que los estudiantes digan un número y se pongan en una fila según esos números. O podemos también, si estamos trabajando en metodologías que sean sincrónicas, hacer encuestas a través de estos sistemas de respuesta en audiencia o a través de chats, ya sean privados o públicos. Esto para preguntas que sean de estimación, ¿qué tanto? Ahora, si hablamos de preguntas de escala, también podemos trabajarlo a través de que digan todos los participantes o los estudiantes un número o enseñar una escala en un whiteboard o hacer encuestas en estos sistemas de respuesta. Las whiteboards son por lo general pues tableros. Si estamos haciendo clases presenciales, utilizamos el recurso, puede ser el tablero en físico, pueden ser tableros digitales. Si estamos haciendo clases sincrónicas, podemos utilizar entonces también whiteboards a través de algunas herramientas como Jamboard o a través de algunas herramientas como Padlet. Para preguntas de selección o para preguntas de sí o no, cuando nosotros estamos desarrollando nuestras clases este tipo de preguntas, la idea es que los estudiantes respondan, por ejemplo, levantando la mano, entonces que yo haga preguntas en las que ellos no tengan que responder en un papel sí o no, sino que yo elaboro la pregunta y ellos levantan la mano y digo, levanten la mano los que han hecho esto, levanten la mano los que no lo han hecho. Eso también facilita que los estudiantes al participar en conjunto, en grupo, tengan una mayor activación, es decir, tengan una mejor respuesta a esas preguntas que yo realizo. Esas preguntas pueden ser abordadas en diferentes momentos de clase. Más adelante les voy a explicar cuáles momentos se sugieren y cuáles preguntas son mejores realizarlas dependiendo de cómo yo haya estructurado mi clase. Para las preguntas de selección y de sí y no, también se sugiere, por ejemplo, en virtualidad, responder levantando mano, utilizando pues las herramientas de cada sistema de conexión, a través también, por ejemplo, de una tarjeta o de un símbolo en el chat, o si estamos utilizando whiteboard, también se puede desarrollar este tipo de activación en preguntas. Para las preguntas de verdadero o falso, normalmente se sugiere apuntar una respuesta anónima, puede ser utilizando algunas herramientas como Flip, o marcar respuestas también en whiteboards, o utilizar cualquier sistema de respuesta en audiencia, ARS. Y para preguntas abiertas se sugiere apuntar respuestas, pueden ser en el cuaderno, por ejemplo, en su agenda, o si nosotros queremos hacer una activación mucho más profunda, podemos hacer que nuestros estudiantes se dirijan al tablero y con los marcadores vayan apuntando esas respuestas abiertas para luego hacer un espacio de discusión y realimentación. También sirve discutir en el grupo, no solamente escribiendo, sino también de manera oral, en el cual se puede hacer, por ejemplo, mesas redondas en las que el estudiante pueda discutir y dar su opinión a esa pregunta abierta que nosotros formulemos, ya sea al inicio, en el desarrollo de la clase o al final para hacer el cierre. Si estamos trabajando con sistemas remotos, es decir, clases remotas sincrónicas, podemos entonces apuntar respuestas en whiteboards o solicitar que las envíen por correo o apuntarlas en algún live survey. No sé si hasta acá de pronto los profesores tengan alguna pregunta. No estoy viendo si han levantado mano o si hay alguna pregunta en el chat. Parece que no. No. Ok, listo. Entonces continuamos. Ok. Ahora, ¿qué se ha encontrado? O bueno, ¿qué nos compartían en esta experiencia universitaria de movilidad académica? Nos decían que cuando los estudiantes generan este tipo de sistemas de respuesta de audiencia, es decir, que el mismo estudiante haga su propio quizzes o que el estudiante entre a Kahoot y elabore alguna actividad didáctica para evaluar a sus compañeros, cuando ese tipo de espacios se generan en que el estudiante hace las preguntas, aumenta pues el éxito de aprendizaje.
porque facilita también a veces la comprensión del estudiante frente a la temática abordada y aumenta esa calidad de feedback con autoevaluación. El estudiante está asimismo evaluando qué tanto ha aprendido para poder generar una pregunta y hacérsela a su compañero. Este tipo de estrategias o de metodologías también facilitan el efecto positivo en el engagement, como lo decía Daniel, en esa adherencia a ese conocimiento, y facilita el aumento en ese grado de preparación que el estudiante tiene frente a unos exámenes, por ejemplo, parciales. También facilita o tiene un efecto positivo en la comunicación e interacción si lo hacemos de manera grupal. Y facilita la transferencia de ese efecto que tiene esa generación de ARS a través de los estudiantes en otras actividades que se multiplica ese fortalecimiento de habilidades y competencias del mismo estudiante en cuanto a escribir, analizar o reflexionar. Esta forma de generar ARS es muy utilizada por nosotros, pero pues se sugiere que sea llevada también a unos aspectos evaluativos. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo evaluaciones con instrumentos de evaluación de desempeño, tipo exposiciones o sustentaciones, se sugiere también incluir este tipo de estrategias para que el estudiante no solamente exponga un tema, sino también evalúe a sus compañeros en la comprensión del tema que ha expuesto. Algunas opciones de llamar o de elegir a los estudiantes también influyen en la respuesta que los mismos estudiantes tienen dentro de la participación en clase. Entonces, en este aspecto de opciones de llamada o de opciones de elegir a quién voy a poner enfrente a participar de mis estudiantes, es muy importante también discernir lo que el profesor estaba comentando. Primero, hacer un sondeo de cómo son mis estudiantes, cómo es el comportamiento de mis estudiantes en clase, para saber qué tipo de opción puedo utilizar o puedo utilizar una opción de llamada y verificar dentro de mi curso si esta opción está siendo realmente efectiva o no. Entonces, en opciones de llamar tenemos, por ejemplo, elegir por criterio para generar respuesta en participantes, no sé, a través de criterios como algunos accesorios físicos, entonces los que tengan, no sé, aretes dorados o los que tengan gafas o los participantes que tengan de pronto o los estudiantes que tengan, por ejemplo, una letra específica en su apellido o en su nombre, hace que la forma de llamar no sea simplemente dirigida o direccionada por el profesor, sino que sea de una manera aleatoria y los estudiantes con esto pueden responder de una mejor manera, porque evidencian en esas aplicaciones empíricas que se han hecho, han evidenciado que el elegir esos criterios de manera aleatoria hace que el estudiante no se sienta juzgado a la hora de emitir su opinión, sino que pues al ser aleatorio él puede participar libremente. También existe otra opción de llamado o de elección en la participación de los estudiantes, que es llamada, o bueno, allá en Alemania la llaman la cosa que decide. Esto algunos profesores lo aplicamos, en mi caso pues no sabía que así le podían llamar, pero creo que muchos de los que estamos acá conectados lo hemos aplicado en algún momento, y es tomar alguna cosa que tengamos en la mano, por ejemplo un marcador o por ejemplo, no sé, un lapicero, para llamar a la persona. Entonces también lo que nosotros podemos hacer es pegar tarjetas, símbolos, números y decidir a quién le corresponde, sobre todo para hacer trabajos grupales. Entonces, para que los estudiantes no sientan siempre que tienen que ellos escoger a sus compañeros, lo que podemos hacer es pegar o dejar alguna cosa encima del puesto de cada estudiante, y con eso podemos formar grupos de una manera mucho más participativa, más aleatoria. También enseñar círculo de sillas en whiteboard si lo hacemos en forma remota o sincrónica. Se le asignan unos símbolos dentro de la whiteboard, hacemos un círculo de sillas, se le asignan unos símbolos cubiertos y lo que se hace es pedir a los participantes o a los asistentes escoger su silla. El participante no va a saber con quién le va a corresponder trabajar, entonces eso hace también que haya una forma de activar al estudiante o al participante en esos trabajos grupales. El hecho también de contar es otra opción de llamar. Si un profesor o un participante, por ejemplo, cuentan de
1, 2, 1, 2 o 1, 2, 3 y luego se hacen grupos con las personas que les haya correspondido el número 1, el número 2, el número 3 y así sucesivamente. Estas son algunas también estrategias tanto para llamar para hacer participación en clase como para formación de grupos. Y también tenemos las llamadas personales o con símbolos en las que cualquier participante, es decir, cualquier estudiante o el mismo profesor, llama a la siguiente persona que le corresponde participar o le entrega, por ejemplo, el marcador o le entrega, en algunos casos, algunos profesores han llevado balones pequeñitos o llevan, por ejemplo, el borrador y con el borrador van haciendo que el estudiante participe llamando a la participación de otro estudiante. Estas formas de llamar o de asignar grupos también son muy importantes a la hora de los trabajos grupales. Cuando nosotros hacemos asignaciones aleatorias en los trabajos grupales, es mucho más efectiva la respuesta del estudiante a trabajar individualmente para aportar a ese desarrollo de trabajo grupal. Normalmente los grupos pequeños son los que demuestran mejores resultados porque comparten esos conocimientos en trabajo colaborativo, pero pues el éxito del trabajo de grupo también depende de evitar ese social loafing que nosotros llamamos como ese esfuerzo reducido que hace algún estudiante en comparación a otro. La idea es llevar a que todos los estudiantes tengan el mismo esfuerzo repartido y eso se puede hacer, por ejemplo, a través de la documentación de resultados de manera individual, es decir, se desarrolla un trabajo grupal, pero a la hora de evaluar podemos estar haciendo algunas evaluaciones dirigidas a estudiantes en particular. También todos los sistemas, por ejemplo, de videoconferencia facilitan esa división de un grupo grande en grupos más pequeños. Tenemos entonces los breakout rooms o los subspaces que nos permiten también que haya ese trabajo grupal reducido para que demuestren mejores resultados. Y por último, en trabajo grupal, lo que se recomienda o lo que es importante tener en cuenta son las reglas y los objetivos bien comunicados. Si nosotros les explicamos a nuestros estudiantes, por ejemplo, cómo utilizar aplicaciones que vayan a desarrollar dentro de sus trabajos, pues hace que ese trabajo sea mucho más efectivo y que el estudiante tenga mayor participación. También a la hora, por ejemplo, de brindar las instrucciones, tener expectativas muy claras y dar ejemplos para que ellos comprendan qué es lo que se está asignando y puedan hacer ese desarrollo de ese trabajo grupal de una mejor manera. Comunicar claramente también los criterios de evaluación permite que los estudiantes puedan direccionar sus trabajos grupales, es decir, decirles que voy a estarles evaluando, ya sea un trabajo grupal oral o escrito, qué les voy a estar yo facilitando para que ellos desarrollen ese trabajo grupal, definir unos papeles y unas actividades específicas de cada estudiante. Entonces tú vas a ser el líder, tú vas a ser la persona que va a comunicar. Eso les permite también tener un mejor desarrollo en sus trabajos grupales, tener un aporte individual también mucho mayor y finalmente pues mejorar esa activación de participación en el aula. También un tip o un consejo que nos sugieren en este desarrollo de trabajos grupales es observar el desempeño de los estudiantes. Muchas veces nosotros en nuestras aulas identificamos cuál estudiante quizás no desarrolla el trabajo grupal porque no tiene esas habilidades de trabajo en equipo. Entonces la idea es que nosotros también observemos cómo es ese desempeño y de cierta manera ayudemos a fortalecer esa habilidad de trabajar en grupo. ¿Cómo lo podemos hacer? Evaluando, presentando resultados o en algunos casos, si es necesario, haciendo cambios dentro de los grupos asignados. En cuanto a los quizzes, se ha encontrado que los quizzes aumentan también satisfacción de estudiantes, aumentan el compromiso y la autoeficacia, pero también en cierta manera recargan a los estudiantes en el tener que hacer un estudio adicional antes de exámenes. ¿Qué se sugiere entonces para que tenga una mayor participación y una respuesta mucho más efectiva a la hora de implementar quizzes? Hacer, por ejemplo, preguntas online o quizzes online que mejoren el trabajo también de exámenes y ayude a los estudiantes a retener esos conocimientos a largo plazo. Se ha identificado que cuando se aplican los quizzes a través de plataformas o herramientas como Quizzes, como Kahoot, o a través de la herramienta que nosotros tenemos disponible a través de la plataforma Moodle, hace que el estudiante pues también tenga una mayor comprensión del tema y que tenga también una mayor participación. También
una de las estrategias que ha funcionado bastante a partir de la pandemia fue la gamificación o el aprendizaje a través de esas bases de juego. Entonces, cuando nosotros tenemos unos estudiantes que compiten con otros o que tienen que aplicar cierta estrategia para ganar o para tener algún puntaje o alguna retribución, eso hace que los estudiantes pues también se esfuercen por adquirir ese conocimiento o fortalecer sus procesos de aprendizaje y tener pues esa ganancia, por así decirlo, en un tablero donde va a salir su nombre con una copa o con una medalla. Entonces, este tipo de estrategias dentro del aula, estas estrategias también nos permite que sea mucho más didáctica la clase, que sea mucho más participativa la clase cuando llevamos a los procesos de gamificación. Ahora, ¿qué se recomienda? Que no todas las clases tengan este tipo de aprendizaje con gamificación, que sean también aplicados algunos instrumentos físicos que permita también que el estudiante desarrolle otras habilidades y otras competencias importantes en sus procesos de aprendizaje. Entonces, con esto vamos a entrar a las metodologías, métodos y herramientas de activación dentro del aula, pero antes de entrar a explicarles lo que nosotros aprendimos en ese workshop, queremos también primero pues saber qué hacen cada uno de ustedes dentro de sus aulas, porque puede que yo desarrolle mi clase y realice, por ejemplo, un quiz a través de Quizzes, pero acá otros profes lo hagan con Kahoot y les haya funcionado mejor. Y otros profes quizás conocen otras herramientas para aplicar en clase. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es escanear el código. Permítanme, dejo de compartir un momento para poder activar acá el Mentimeter. Vamos a hacerlo a través de esta herramienta. Ahora sí ya está activada. Me confirman si pueden acceder al QR. Listo, Angélica, sí. Sí, okay. Entonces vamos a ingresar a este Mentimeter para saber qué estamos haciendo nosotros como profesores dentro del aula, qué conocemos por métodos de activación y cuáles hemos trabajado. Este intercambio de experiencia pues nos permite también enriquecer y de cierta manera aplicar otras estrategias. Quizás ya estamos acostumbrados a una sola herramienta y podemos quizás explorar otras herramientas que tengan una mayor respuesta en la efectividad de participación dentro del aula. Ya estamos por aquí. Aquí vamos entonces a iniciar. Me confirman si ya todos están conectados en Menti. Una pregunta, es que intenté leer el QR, pero no dejaba, donde dice dejar compartir, no dejaba leer el QR. Ah, O sea, ok. cuando lo ampliaste no lo dejaba. Ah, ya. Espérame. Les comparto por ¿Dale acá clic en por el ocultar chat. o...? Sí, ya lo comparto por el chat para las personas de pronto que no hayan podido leer el QR. Les dejo aquí por el chat. Y a las personas que sí pueden leer QR, ahí está ya habilitado. Profe, ¿sí pudiste conectarte? Sí, todo ok. Vale, perfecto. Listo, entonces ya estamos por aquí. Dice que tenemos profesores de fonoaudiología, de derecho, de fisioterapia. Vamos a ver qué otros programas tenemos por acá presentes. Enfermería, terapia ocupacional. Fisioterapia. Instrumentación quirúrgica.
Qué bien, bastante de ciencias de la salud, ingeniería industrial, ok, presentes ingenierías de sistemas, bacteriología y laboratorio clínico. Aquí en el chat dice que medicina también. Medicina. Ok, perfecto. Comercio exterior, genial. Tenemos interdisciplinario este Variedad. grupo de profes. Qué bien, qué bien. Esto nos va a enriquecer el sistema de enseñanza y qué métodos utilizamos para la participación. Vamos a ver qué tan diferente o qué tan igual se estructuran las clases en el área de salud. Tenemos diseño gráfico, qué bien. Graphic design, por acá tenemos un bilingüe. Medicina veterinaria. Maestría en tecnologías, qué bien, nos acompañan de posgrados. Instrumentación quirúrgica también. Digitales aplicados. Perfecto, bueno, tenemos ya 21 respuestas, creo que podemos entonces continuar. Maestría en tecnologías, creo que ya los hemos leído. Radiología, no lo hemos leído, perfecto. Bueno, profes, me alegra tener tantos programas diferentes conectados y aprendiendo, porque eso va a hacer también que las respuestas o lo que nosotros podamos aplicar en el aula de lo que aprendemos en estas sesiones de desarrollo profesional, pues aumente también en la respuesta que tengan nuestros estudiantes en los diversos programas a participar de las clases. Ok, continuamos entonces. La siguiente pregunta es: en el contexto de los procesos de aprendizaje y apropiación del conocimiento, ¿ustedes qué entienden por método de activación? Ya hemos hablado un poquito en esta sesión de qué es la activación, por qué es importante, cuáles consejos existen para cada una de las preguntas que hacemos. Pero pues pueden allí dejar una pequeña respuesta de qué entienden ustedes por método de activación en cada uno de sus procesos de aprendizaje o apropiación de conocimiento. Estímulo, causa-efecto, sí. Estrategias para lograr que el estudiante traiga conocimientos previos al momento actual de la clase. Sí, lo podemos hacer también al inicio a través de aula invertida. Nos permite también que el estudiante ya traiga un conocimiento previo. Promover la participación de los estudiantes, sí, ese es el objetivo de esos dos métodos de activación. Nueva estrategia para resultados de aprendizaje, sí. Los métodos de activación nos permite que tengamos unos resultados de aprendizaje de acuerdo a lo que nos hemos propuesto, ¿no? Dentro de la estructuración que hacemos de la clase. Digamos que no es una estrategia como tal para garantizar un resultado, sino ese móvil que nos lleva a que ese resultado sea positivo. Consolidar conceptos clave previos a un tema complejo, sí. Los métodos de activación nos permite consolidar conceptos. Estrategias para aumentar participación en clases, sí. Hacer pregunta al auditorio, sí. Los métodos de activación también nos permite manejo de grupos grandes, manejo de auditorios. Nos faltan unas 2 respuestas más. No sé si por el chat, profe Daniel, ¿han contestado algo? No, todos participando ahí en el Mentino. Pues mejor todavía. Están utilizando la herramienta. Metodologías activas para procesos de enseñanza y de aprendizaje, sí. Estrategias que utiliza el profesor para interactuar con el estudiante, que traiga a la clase conocimientos previos para correlacionar con el tema y momento actual, sí. Más adelante en esta sesión vamos a ver en esos momentos de clase que podemos utilizar como método de activación. Metodologías flexibles e interactivas para mantener vínculo en la sesión, sí, muy bien, es importante mantener al estudiante conectado a la clase. Estrategias de interacción y participación que permiten mantener al estudiante atento a la clase, promueve aprendizajes significativos. Sí, los métodos de activación, muy bien los profes que han estado participando, muchas gracias.
Estas estrategias realmente lo que buscan es que el estudiante esté siempre conectado, no necesariamente en que estemos todo el tiempo enseñando, por ejemplo, en una clase magistral y que el estudiante esté mirándonos todo el tiempo, sino también que haya esa participación en la que el estudiante pueda emitir su propio concepto o pueda emitir su propia opinión. Eso es lo que buscamos también, pues que las clases sean menos magistrales y sean más participativas, porque eso hace que el estudiante apropie ese conocimiento de una manera mucho más efectiva. Metodologías flexibles e interactivas, sí. Metodologías flexibles e interactivas para mantener vínculo en la sesión, muy bien. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. En esta ustedes van a escoger si nunca, siempre o si lo dejan por aquí en la mitad, pues es que a veces. Usualmente, ¿cómo gestionan la dinámica de la clase? ¿Qué tanto presentan ustedes el contenido de la clase a los estudiantes? ¿Qué tanto definen o comunican los objetivos de clase? ¿Qué tanto aplican las actividades orientadas al desarrollo, por ejemplo, de aula invertida? ¿Qué tanto explican cómo acceder al material de estudio que ustedes cargan a través de la plataforma que manejamos institucionalmente con Moodle en aula extendida? ¿O qué tanto explican ustedes quizás cómo utilizar una base de datos o utilizar los recursos que tenemos en biblioteca para consultas, en trabajos independientes? ¿Qué tanto desarrollan los proyectos didácticos en las clases, dentro o fuera del aula? Llamemos proyectos, por ejemplo, en los que llevamos al estudiante a un escenario real o en los que llevamos al estudiante a tener que emitir una opinión frente a una temática abordada en clase. ¿Y cómo establezco y logro el fin pedagógico de mi clase? Cuando hablo de fin pedagógico es lo que yo busco lograr como resultado de aprendizaje con el proceso de didáctica en la enseñanza. Bueno, vemos que entonces la mayoría presentan siempre el contenido de la clase a los estudiantes, eso está muy bien. Sin embargo, menos profes definen y comunican el objetivo de la clase y lo que vemos es que muy pocos, en comparación pues de las respuestas, aplican actividades orientadas al desarrollo de aula invertida, ¿no? Realmente es una de las experiencias que tuvimos y evidenciamos en Alemania que funciona también, pues por lo que hablábamos en la primera sesión, ¿no? Ese cambio en formación y en cultura propia de otro país, pues hace también que la respuesta en ejercicios de aula invertida sea mucho más efectiva, pero pues buscamos también con ese intercambio poder aplicar esas estrategias de enseñanza como lo es el aula invertida y pues tener unas mejores respuestas. Eso es lo que buscamos. Explico cómo acceder al material de estudio, bases y consultas. Perfecto, muy bien. Profes, aquí vale la pena recordar pues que nosotros también tenemos esas facilidades que nos brindan a través de Biblioteca UDES en capacitar a nuestros estudiantes en el uso de base de datos o cómo es realizar consultas a través de estos recursos disponibles. Entonces aquí vale la pena pues también invitar a esas explicaciones que hagamos dentro del aula en las actividades que vayamos a realizar. Desarrollo de proyectos didácticos, bueno, vemos que no siempre, pero pues hay una muy buena respuesta. Establezco y logro el fin pedagógico de mi clase, siempre, la mayoría. Muy bien, entonces esa dinámica de clase, esa gestión que nosotros hacemos, también incide en la participación de nuestros estudiantes en el aula, ¿sí? Si yo no defino, por ejemplo, o no comunico el objetivo de mi clase, pues va a ser mucho más difícil para el estudiante poder emitir sus opiniones frente a lo que yo busco que el estudiante realmente aprenda. Igualmente, por ejemplo, cuando yo desarrollo proyectos, lo que hago también es que mis estudiantes puedan mejorar o activar esa participación en clase, porque hago que ellos también tengan que expresar cómo ha sido su proceso de aprendizaje o su fortalecimiento en esos conocimientos que ha adquirido a través del desarrollo de esos proyectos. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente. ¿En cuál de los cursos que orientan, profes, perciben menor participación de los estudiantes? Ya hablamos que hay
aquí tenemos diversos programas, ¿no? Medicina, teníamos áreas de salud, tenemos ingenierías, tenemos maestrías, pero dentro de esos programas los cursos que ustedes tienen a cargo quizás son diferentes, no son en una misma línea de cuál de esos cursos perciben menor participación. Aquí pueden ustedes escribir o el nombre del curso o pueden escribir también, por ejemplo, si el curso es de un nivel básico o de un nivel medio o de un nivel mucho más alto con estudiantes quizás de octavo, noveno o décimo semestre. Intervención fisioterapéutica 2, desórdenes del habla, función oral faríngea. En todos participan bastante. Bien, profe. Bueno, mientras los demás van respondiendo, aquí podemos hacer abrir micrófonos y saber de pronto el profe o la profe que escribió desórdenes del habla o intervención fisioterapéutica, ¿qué ha identificado? ¿Por qué percibe menor participación de los estudiantes? Quizás son temas más complejos. En los primeros cursos por distracción. Por nivel alto, políticas de salud, estudiantes de práctica, los talleres de saber pro. Bueno, de estos, ¿cuál profe escribió desórdenes del habla? No sé si nos pueda compartir su experiencia. Radiología. Saber pro, sí, en los talleres de saber pro es bastante compleja la Es una participación. constante, sí. Sí, es muy común. Ahí Porque, va la profe Paola, perdón, qué pena, la profe sí, Paola Amado. Tiene la mano levantada. Paola, Quizá es la que dicta la asignatura de desórdenes del aula. Sí, ok. sí, señor. Hola Paola, Mi ¿cómo nombre es estás? Paola Amado. Bien, gracias. Soy profesora del programa de fonoaudiología. Este es un Ujú. curso que tiene bastante información, tiene bastante Ok. teoría y lo que he visto es que también se necesita para que el estudiante pueda entender el desorden o el trastorno, tener los prerequisitos muy claros, como esos fundamentos muy claros. Entonces, lo que pues me he dado cuenta es que como tienen esas bases medio flojitas, no lo entienden desde la normalidad, entonces en clases están todo el tiempo es como más escribiendo más que intentando entender, básicamente eso. Ok. Como la terminología quizás. Sí, sí. Ya. Vale, profe. Bueno, entonces, para este tipo de situaciones, lo que nosotros podemos hacer es utilizar herramientas. Por ejemplo, si nosotros llevamos a que el estudiante realice una actividad en la que tenga que hacer un glosario en trabajo, por ejemplo, independiente, pero que ese glosario no sea solamente escrito, sino que utilice alguna herramienta digital, eso quizás haga que el estudiante también apropie mejor el conocimiento y participe más en las siguientes sesiones de clase. Lo que nosotros adquirimos en la experiencia de movilidad es tratar de estas herramientas que les voy a mencionar ahorita, tratar de llevarlas al aula y mirar si funciona o no funciona. Puede que alguna estrategia nos funcione más que otra, alguna metodología nos funcione más que otra. Y de eso se trata pues también esos procesos en los que nosotros nos fortalecemos como profesores. Quizás identificar el curso en el que percibimos menor participación ya es la mitad de la tarea, por así decirlo, ¿sí? Ya nosotros sabiendo en cuáles cursos o cuáles situaciones se presentan para que el estudiante tenga esa menor participación, pues así mismo podemos gestionarla de una mejor manera. Entonces, profe, no sé si de Muchas pronto gracias. te Sí, ayude. sí, me parece muy interesante el tema del glosario, precisamente para que revisen esos preconceptos que ya Exacto. debían tener adquiridos. Muchísimas gracias. Con gusto. Muchas veces realmente nosotros recibimos estudiantes que en otros semestres o en otros niveles de aprendizaje no han tenido una buena apropiación de conocimientos, pero también cuando nosotros estructuramos los trabajos a nivel de semestre, podemos también identificar desde un diagnóstico, es decir, desde un comienzo del semestre, qué
¿Qué desventajas tenemos a la hora de pronto de diseñar nuestras presentaciones o nuestras herramientas de trabajo en el aula? Y asimismo saber cómo direccionarlas para que el estudiante tenga una mejor respuesta. Si yo identifico, por ejemplo, que mis estudiantes no me están comprendiendo en las 2 primeras semanas de clase, pues de alguna manera puedo utilizar estos sistemas de respuesta de audiencia para que ellos también me puedan expresar el por qué no lo están entendiendo. Y quizás con esas expresiones que yo voy colectando pueda ajustar mi material de trabajo, mi material de enseñanza, y ellos pues también puedan mejorar en esos procesos de apropiación de conocimiento y también en participaciones activas en clase. Tenemos por acá también diseño de plantas. Debe ser también por muchos números. No sé qué profe escribió diseño de plantas, pero debe ser también por eso. A veces también nos ayuda a hacer, por ejemplo, algunos line survey o algunos forms que nos permitan también de pronto tomar información de los estudiantes respecto a algún tema en específico y poderles diseñar algunas actividades que ellos en consultas de trabajo independiente puedan fortalecer este tipo de conocimientos previos. Sí, Angélica, y recordar también utilizar el aula extendida, ¿no? Que da también compartida en el Moodle, aquí como Sí. lo hacemos nosotros, a través de foros de discusión, por ejemplo, o análisis de clips o de videos cortos. También puede aumentar de pronto la comprensión de algunos temas que se puedan ser difíciles para el estudiante. Sí, así es, profe. Gracias por recordarme. Sí, claro, nosotros tenemos una plataforma bastante útil a través de aula extendida. Moodle es muy amigable y permite también pues, que los estudiantes tengan ese espacio adicional a tutorías, que quizás tengamos espacios de tutorías en el que el mismo estudiante pueda gestionar con sus compañeros esos procesos de aprendizaje y apropiación de conocimientos y también quizás de hacer preguntas al profesor y aclarar esos temas que por tiempo de pronto no alcancemos a abordar en clase. Pensamiento estratégico, competitividad, muy bien. Finalmente, ¿cuáles son esas estrategias o métodos que ustedes utilizan en las clases para incentivar la participación? Ya vimos que hay algunos cursos que nos cuesta activar a los estudiantes o de pronto que no tenemos una buena respuesta. De esos que tenemos bajito o para los profes que escribieron que todos participan, ¿cuáles estrategias o métodos utilizan en las clases para incentivar esa participación? Ahí pueden escribir, no sé, quizzes, Moodle, se utilizan algunas estrategias diferentes, debates. Solo tenemos una respuesta. Los demás profes tal vez se salieron. Bueno, ya. Mesa redonda. Recordemos que los debates y las mesas redondas también las podemos hacer a través, por ejemplo, de esta herramienta de Mentimeter, o las podemos hacer también en foros abiertos o foros cerrados a través de Moodle, en aula extendida. Kahoot, décimas parciales. Qué bien. Ese es un buen incentivo. Muchas veces los estudiantes se van por notas, ¿no? Eso tratamos de evitarlo para que sea más una participación voluntaria, pero pues es una herramienta que también sirve a la hora de activarlos en participación. Lo que se puede hacer es a través, por ejemplo, de puntos para evitar el tema de décimas en parcial. Lo que podemos hacer es sumarles puntos. Entonces, un punto por participación en clase que se tiene en cuenta dentro de los porcentajes asignados en los procesos evaluativos. Juegos interactivos, prácticas de laboratorio. Las prácticas de laboratorio incentivan participación, aunque hay laboratorios en los que los estudiantes tampoco participan como nos gustaría. Entonces, quizás algunas estrategias a la hora de preparar, por ejemplo, preinformes, que ayudan también a que el estudiante tenga que hacer una lectura previa de la práctica que vamos a desarrollar. Sí. Claridad, discusión grupal. Visitas de campo también son muy buenas para incentivar participación. Además, pues que también es en escenarios reales, entonces eso permite aumentar la apropiación de los conocimientos. Generar confianza, compartir experiencias. Las experiencias compartidas, el profe, la profe que haya escrito, también es súper interesante lo que se desarrolla al llevar al aula lo que nosotros hemos vivenciado en otros escenarios.
Eso también hace que el estudiante manifieste mayor interés en aprender qué hacer a la hora de enfrentar algún tipo de situación para resolución de problemas o para proposición de algunas estrategias de resolver, no sé, en áreas de salud quizás algún caso médico o en áreas de la ingeniería quizás alguna solución efectiva para las comunidades. Yo aporto algo acá que nos ocurrió en un evento en el que estuvimos en Barranquilla hace 15 días y unas profesoras de fisioterapia de una universidad de Medellín nos hicieron la recomendación de utilizar la cámara de GESEL de psicología para hacer evaluaciones simuladas en las que el estudiante tenga la confianza de asumir el rol que le corresponde y el docente está detrás de la ventana sin que el estudiante sepa que está siendo observado o no se va a sentir juzgado. Entonces el profe toma apuntes y luego accede a la cámara y hace la retroalimentación de la situación simulada que tuvo lugar dentro de la cámara. Entonces, si tenemos la cámara en nuestros campus, podemos gestionar el permiso para que podamos hacer ese tipo de prácticas también con los estudiantes. Y es otro método para evaluarlos. Sí, ayuda mucho en este tipo de estrategias y métodos que utilizamos de participación. Lo más importante es darle esa seguridad al estudiante en que puede participar sin ser juzgado negativamente, ¿sí? Es decir, dejarles claridad al estudiante que en esa participación, si nosotros hacemos un feedback, es para el mejoramiento del aprendizaje de él, más no para un juzgamiento. Eso permite también pues que el estudiante digamos, se sienta más en confianza con el profesor y pueda tener una mejor participación. Muy bien. Por último, ya para cerrar esta actividad, solamente por sondear cuáles métodos ustedes utilizan y en qué medida ven que generan resultado positivo. Si de pronto ustedes utilizan lluvia de ideas o actividades de asociación, o utilizan tools como Moodle, Quizzes, Kahoot, Menti, Fanzine, Genially, o si utilizan de pronto árbol de problemas, presentaciones, actividades de interacción oral entre estudiantes, otras de pronto que hayan mencionado, ¿en qué medida ven que estas estrategias o esos métodos son mucho más efectivos o generan un resultado más positivo? Si pueden escoger la respuesta. Así ya. Ok, bueno, vemos entonces que la lluvia de ideas, las actividades de asociación no son tan efectivas para ustedes como lo son Moodle, Quizzes, Kahoot, Genially, o presentaciones y actividades de interacción oral, sí, por lo general son más usadas y tienen un resultado de activación mayor. Árbol de problemas más o menos. Bien, no sé de pronto el que escogió, los profes que escogieron otras, hacen referencia a las que hablaban hace un momento, ¿cierto? De pronto las mesas de discusión, los debates, las prácticas en campo. Sí, o sus propias estrategias también, ¿no? Sí, ya para las propias estrategias, si queremos ahorita a modo de cierre, aquí ya finalizamos la presentación del Menti, volvamos un momento. Ahorita al finalizar quizás ya abrimos micrófonos y pues queremos también conocer qué otras estrategias utilizan. Para cerrar les voy a comentar un poco los métodos y las herramientas que nosotros aprendimos en este workshop y ya pues cerramos la sesión y la capacitación con la participación de los profes que nos quieran contar una que otra experiencia también pues para enriquecer nosotros nuestra práctica docente. En los métodos de herramientas que podemos utilizar en cualquier fase, tenemos normalmente las flipped classroom o clases invertidas. Tenemos cuando hacemos, por ejemplo, cambios en medio a través de PowerPoint, a través de Prezi o a través de cámara con documentos si estamos haciendo trabajos remotos. También de pronto a través de presentaciones con trabajos individuales o grupales, que nos permite también desarrollar esos métodos de activación. Algunas fases breves en presentaciones de trabajos, ya sean individuales o grupales, que el mismo estudiante tenga que sustentarlo frente a sus compañeros.
Hacer pausas, que también ayuda a la activación de los estudiantes, darles ese espacio para que descansen y procesen la información que han recibido. Y también aumentar el movimiento dentro del aula de clase, quizás que se cambien de puesto, quizás que se levanten, que hagan algún tipo de movimiento diferente. Eso también garantiza que el estudiante no se duerma, sino que también esté presto y atento en clase a participar. Aquí en la derecha quise dejar aquí esta frase de flip chart porque más adelante voy a mencionarla. Los flip charts en Alemania son estos tableros que utilizan, no son tableros de marcadores borrables, sino que son tableros con papel donde pueden pegarse tarjetas, ya sean para pegarlas como sticky notes o pueden ser también con lo que nosotros aquí llamaríamos chinches. Ellos utilizan este tipo de herramientas físicas, pero pues también nosotros lo podemos llevar a una herramienta digital. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, Jamboard o tenemos Padlet, que nos permite también hacer uso de sticky notes, hacer uso de tarjetas para desarrollar cualquier temática. Entonces, en los métodos y herramientas para cada fase tenemos en la fase inicial, de acuerdo a la estructura que nosotros hayamos diseñado para la clase, tenemos el inicio, tenemos el nudo y el desenlace, ¿cierto? Entonces tenemos en el inicio algunos métodos que nos sirven, son por ejemplo cuando vamos a hacer algunos quizzes de calentamiento, por así decirlo, en los que podemos utilizar cualquier sistema de respuesta o podemos utilizar quizzes incluso que sean muy rápidos en el que el estudiante tenga que levantar la mano para dar respuesta o ponerse de pronto en fila. Eso también hace que haya movimiento dentro del aula. Entonces se van a parar y se van a ubicar al lado izquierdo los que creen que la respuesta es esta, se van a ubicar al lado derecho los que creen que la respuesta es esta otra. También podemos utilizar algunas herramientas básicas como PowerPoint, whiteboards, chats o encuestas. Preguntas con tarjetas que también sirven, símbolos vía cualquier tipo de herramienta que nosotros estemos trabajando en herramientas virtuales, como levantar la mano, poner una carita feliz, una carita triste, o una manita arriba, una manita abajo. Los barómetros de humor que los podemos también trabajar a través de ARS o a través también, si son presenciales y queremos tener movimientos en clase, entonces pónganse en pila aquí, utilicen el flip chart, eso lo vimos bastante allá en la Universidad de Goethe en Alemania. Y el uso también, por ejemplo, de PowerPoint, PDFs o whiteboards. También tenemos para el inicio de clases algunos métodos y herramientas que sirven, el Word Cloud a través de ARS, todas las nubes de palabras que nosotros podemos hacer, por ejemplo, a través de Menti. También tenemos algunas preguntas que sé sobre el tema, que quiero saber. Ese es un método muy efectivo en el inicio de clase para saber también las expectativas del estudiante y eso lo podemos hacer a través de trabajos, por ejemplo, individuales o a través de tarjetas o a través de flipcharts. Si lo vamos a hacer a través de Moodle, podemos hacerlo también a través de foros o lo podemos hacer también a través de etiquetas. También podemos hacer cuestionarios muy básicos en Moodle, donde tengamos ya una base completa de preguntas y lo que vamos haciendo es distribuyéndolas a lo largo del semestre. También podemos hacer un brainstorming o un brainwriting a través de flipcharts o a través de whiteboards o pues usando los recursos que tengamos en físico, de pase al tablero y escriba alguna palabra relacionada a la temática que vamos a trabajar hoy. También existe otro método que se llama Think Per Share. Este es incentiva a que el estudiante piense, comparta lo que piensa y de esa manera haya un intercambio tipo discusión de lo que esperan aprender en la clase. Entonces, eso también se puede hacer a través de ARS, a través de tarjetas, de whiteboard, de chats o con los recursos físicos que contemos. Ya para la fase del nudo, es decir, en la elaboración o en el desarrollo de la temática, también podemos trabajar de manera grupal, podemos también hacer Think Per Share, podemos hacer clases invertidas, podemos hacer una estrategia que me parece interesante que se llama World Café, en el que podemos hacer con Pinboard, con flipcharts o con los tableros, ya sean digitales o en el aula, hacer un tipo de discusión dentro de la temática que se está elaborando, que se está desarrollando en la clase. También las peceras de discusión, los fishbowls discussion, en círculo de sillas, por ejemplo, o a través también de whiteboards. También funciona mucho si de pronto hay discusiones en las que yo puedo hacer que mi estudiante se
dirija a otras aulas, a otros salones o a otros lugares o escenarios en las que el estudiante tenga que ir, hacer un proceso de observación, venir y contar lo que ha observado. Eso también ayuda mucho en la participación de los estudiantes. Y las preguntas y respuestas en pleno, que se pueden hacer a través de sistemas de ARS o las podemos hacer en pleno, es decir, en discusión en la que el estudiante emite su pregunta y yo voy respondiendo. También los métodos y herramientas ya para el desenlace, es decir, para el logro de esos resultados de aprendizaje, podemos aplicar quizzes al final de la clase en la que yo evalúe cómo mi estudiante adquirió ese conocimiento, pero esos quizzes no necesariamente tienen que ser con un instrumento en físico evaluativo, sino que se puede hacer también a través de cualquier sistema de respuesta de audiencia, a través de las herramientas que existen para realizar quizzes, a través de fichas que podemos también elaborar o a través de encuestas. También podemos utilizar como herramientas de ARS, tarjetas y whiteboard, algunos minutos finales de la clase para preguntarle a los estudiantes qué han aprendido, qué no han entendido y qué les hubiera gustado que fuese diferente de la clase. Eso nos ayuda muchísimo para que en la siguiente clase nosotros estructuremos nuestro inicio, nuestro nudo y nuestro desenlace en una manera en la que el estudiante tenga mayor participación. También los feedbacks no verbales, entonces podemos hacer el cierre diciéndoles pónganse en fila, aquí al lado derecho los que entendieron todo, o pónganse en esta fila los que no entendieron este tema. Entonces eso también nos permite de una manera no verbal tener ese feedback de los estudiantes. Lo podemos también hacer a través de tarjetas, de smiley faces o de sticky notes. También tenemos el feedback escrito, que lo podemos hacer a través de ARS o whiteboard, igual que las preguntas y respuestas, donde podemos hacerlas también en Moodle o en otras herramientas que ya nosotros hayamos trabajado. Entonces aquí pues ya finalizando nuestra sesión, quise compartirles esta frase. No basta, no la voy a leer en alemán porque no manejo el alemán, manejo el inglés. Pero en español significa no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Esta frase la quise dejar para cierre porque pues a la universidad que fuimos hace referencia y alusión pues a la movilidad que hicimos, pero también hace referencia y alusión a que aunque conocemos muchas herramientas y muchos métodos, pues a la hora de llevarla a la realidad, si no las estamos aplicando, pues no estamos haciendo nada como profes. Entonces la invitación de estas dos sesiones es a que estos aprendizajes que hemos tenido en las temáticas abordadas por el profe Daniel y por mí, la idea es que también de cierta manera les ayude a ustedes a esos procesos como profesores, a esa enseñanza, a esa didáctica que ustedes tengan dentro de sus cursos, que sea una didáctica que permita aumentar la participación de sus estudiantes, que puedan aplicar todo lo que ustedes de pronto han adquirido o han aprendido de este intercambio de experiencias que nosotros hemos querido pues abordar, que ustedes también puedan recuperar ciertas experiencias de sus compañeros y de cierta manera no solamente que ustedes quieran cambiar o que quieran fortalecer esas dinámicas de enseñanza en sus clases, sino también que lo realicen. Aquí ya para cerrar te dejo, Dani, que nos cuentes el método mariposa, que fue una de las herramientas que más me llamó la atención y que pues hemos tratado de replicar. Nos compartió Ángela, claro que sí, la recuerdo mucho porque fue una herramienta que la impactó a ella positivamente porque una docente de literatura en su colegio la enseñó. Entonces, las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez básicamente inspiraron esta dinámica y la repliqué aquí con mis estudiantes de fisioterapia el semestre pasado. Les gustó mucho porque la cuestión es que cada uno llevara a la clase una mariposa amarilla en papel o en cualquier material que ellos quisieran y que debajo de cada ala tuvieran una pregunta. Entonces se colocaban en el centro del salón los demás estudiantes en círculo, dando rondas y al conteo que el docente estimara, iban a coger al azar la mariposa a leer una pregunta y esas respuestas a esas preguntas iban a salir de los mismos estudiantes que habían comprendido el tema. Entonces es una manera chévere, muy colombiana de hacer ese tipo de activaciones. Y otra de las estrategias que también he seguido aplicando dentro del aula de clase es la creación de cuentos, ¿cierto? Escritos a cuatro manos, digo yo. Entonces, la estrategia se llama cuentos para leer mientras sube el ascensor y básicamente busco que los estudiantes de fisioterapia puedan desarrollar habilidades de escritura
para la historia clínica, pero empezando desde la narración de un cuento con un tema que yo les asigne. Entonces, es otra forma también de estimular el pensamiento crítico y la escritura, en la creatividad. Y para cerrar, quería decir eso. Básicamente, nos podemos valer del capital social y cultural que nosotros tenemos para poder traer nuevas ideas al salón de clase y estimular esos procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes que les permita activar conocimientos y pues mejorar su proceso de aprendizaje dentro del aula de clase. Básicamente eso. Gracias, profe. Bueno, ahí también vemos otra foto de una ruleta. Esta la tenemos aquí en el programa de Ingeniería Ambiental en el campus Bucaramanga. Nos ha funcionado también bastante para la participación, no solamente de estudiantes, sino que la podemos utilizar también en procesos, por ejemplo, de participación de visitantes de la universidad. Cuando tenemos algunas estrategias de mercadeo, pues también se pueden utilizar. Entonces la invitación es a que ustedes, profes, dentro de sus programas académicos, compartan entre ustedes con sus compañeros qué hacen como herramientas o métodos en el aula para activar, porque quizás algún profe compañero está haciendo actividades que ustedes no conocen y que también pueden aplicar dentro de las aulas. Sí, exactamente. Entonces ya con esto Muchas gracias. terminaríamos. Quisiera que reaccionaran, ahí tenemos la carita en el chat, cómo les pareció el tema, si lo van a aplicar, se comprometen a mejorar esos procesos de formación y de enseñanza. Pueden poner manita arriba. Por ahí tenemos corazones, tenemos manitas. Muchas gracias a todos por participar. Nos están diciendo en el chat, excelente jornada, me voy con bastante tarea. Bien, eso era el sentido de esta sesión. Bueno, y recordarles también, animarlos a que si vuelven a abrir convocatorias, pues se lancen y se postulen para que puedan también hacer este tipo de movilidades que nos ayudan a enriquecer nuestra práctica docente. Bueno, profesora Angélica, profesor Daniel, muchísimas gracias por esa excelente capacitación. Lo que ustedes acaban de decir es muy importante. Para nosotros fue una alegría enorme cuando nosotros socializamos nuestro plan de formación a los directivos de la Universidad de Goethe. También nos causó muchísima curiosidad cuando ellos dijeron, después de que explicamos el plan de formación, que teníamos mucho en común, a pesar de estar a muchos kilómetros de distancia, pero ellos se identificaron mucho también con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades. Entonces, otra alegría grande fue cuando nos ganamos esa convocatoria y de verdad uno siente nostalgia que este convenio se finalice este año, porque de verdad fue un gran aporte a nuestro plan de formación, a las capacitaciones en pedagogía y didáctica. Realmente nuestro plan de formación nos debe, digamos que de alguna manera, dar alegría que tenemos un plan de formación con 7 rutas, pues todavía siempre hay cosas por mejorar, pero realmente ese convenio que se hizo fue un gran aporte para la formación de los profesores y sobre todo que ellos insistían, es fortalecer, digamos que las competencias profesorales en sí, las competencias, digamos que en la parte pedagógica y didáctica, y eso no es fácil encontrar proyectos de ese tipo. Creo que la capacitación de ustedes dejaron, digamos que muchas actividades para los profesores, que son actividades que los profesores la pueden implementar por un semestre, por un año, y todavía le quedan actividades y actividades por aplicarlas y por tener experiencias en todas esas estrategias que ustedes le dieron, esos métodos de activación de conocimientos que son tan importantes para motivar a los estudiantes, ¿no? Entonces dicen que no hay aprendizaje significativo sin motivación. Entonces creo que esa capacitación fue importantísima para nuestro plan de formación. Agradecerles nuevamente toda la energía que ustedes pusieron para esa capacitación, a los profesores que están conectados, muchísimas gracias. Y bueno, que tengan un excelente resto de día y
continúen participando en las capacitaciones, que todavía quedan unas cuantas. Entonces, que tengan un Así es, feliz muchas gracias. día a todos, un abrazo desde Gracias. Calcuta, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Feliz día para todos. Hasta luego. Feliz día.